Vamos a los comienzos. El poema de Parménides exhorta a un joven que se inicia en el camino de la filosofía, que recibe la palabra de una diosa, que lo manda a freír churros, eh, de los churros más sabrosos. No, pero hablando en serio, lo manda a alejarse del camino del no ser y de aquel camino de los hombres bicéfalos, es decir, los hombres de a pie, como uno, como aquel que no pudo llegar a la diosa. Eh, Esos hombres bicéfalos tienen dos cabezas, una mira hacia el no ser, otra mira hacia el ser, es decir, van por ahí como seres confundidos, erráticos, que no distinguen lo que es de lo que no es. Ya en República dijimos, el filósofo va a ser el hombre privilegiado, si bien las mujeres tienen un lugar en esa estructura social también, en la cual pueden, para Platón, tomar los mismos puestos que los varones. Eh, en República el gobierno es de filósofos, no del pueblo. En política de Aristóteles, otro aristócrata de la griega clásica, leemos que quien manda debe poseer en grado de perfección la virtud intelectual. El esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa, la hembra la tiene, pero ineficaz, y el niño la tiene, pero imperfecta. Y en otro lado va a hablar Aristóteles, y esto es lo que nos interesa, de la sensación común o sentido común, en griego koiné aístesis. Aístesis es sensación. Entonces, notemos que Aristóteles le da el nombre de sentido común a algo bastante distinto a lo que hoy pensamos como sentido común. Aristóteles, cuando habla de sentido común, habla de la sensación que es común. ¿Común a qué? Común a todas las sensaciones. Ojo ahí. ¿Cuáles son las sensaciones? Los sentidos. Hay 5 sentidos, ¿no es cierto? Los conocemos. ¿Los podemos enumerar? Creo que sí. Vista, olfato. Empiezo por la vista porque a los griegos les gustaba más la vista. El olfato, el oído. A alguno le gustaba, creo que Heráclito le gustaba un poco el oído también. El tacto y el gusto, ¿no es cierto? El gusto es el más olvidado de todos. Bueno, ¿a qué íbamos? La sensación común para Aristóteles no es un sentido particular como la vista, el olfato, bla, sino que es lo que unifica a todos esos sentidos, a esos 5 sentidos, ¿no? Es lo que los nuclea, es la naturaleza que les es comunes, que les es común, perdón. Y dice que no hay un órgano para este sentido común, cosa que, esto es interesante, Da Vinci, bastante tiempo después, Leonardo, eh, va a afirmar, va a decir, hay un órgano donde está físicamente el sentido común. Y yo les mandé una imagen para que vean dónde Da Vinci pone el sentido común, como acá atrás de los ojos. Y esto, bueno, se lo debo a una ingeniera bióloga que me pasó el dato. Le mando un saludo a Ana. Y poquito tiempo después de Da Vinci, tenemos lo que decía Descartes respecto al sentido común, que ahí se los comento. Dice al comienzo del discurso del método, el poder de distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que se llama buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres. Y la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que sean unos más razonables que otros, es decir, un hombre más razonable que otro. Por lo que a mí atañe, dice Descartes, nunca he presumido que mis facultades fuesen más perfectas en nada que las del vulgo. Loco, ¿no? Porque dice, mis facultades no son mejores que las del vulgo. No obstante, yo soy Descartes, el vulgo es el vulgo. En fin, un par de
de citas para hacer una breve historia de lo que es el sentido común en filosofía. Después se ha dicho mucho más y más interesante que esto. Por ejemplo, Putnam, un filósofo estadounidense, distinguía distintos tipos de realismo, ¿no? O sea, había distintos tipos también de realismo científico, había un cientificismo que dice, bueno, es real todo lo que la ciencia diga que es real en un momento histórico dado, es decir, en algún momento los átomos eran lo real, después los físicos descubrieron que hay estructuras, hay elementos más simples que el átomo, entonces eh, eso será lo real. eh, y eso va a ir cambiando a medida que cambie la historia. Después hay un realismo, dice él, que es el del hombre de la calle, dice Putnam, y le podríamos preguntar a Putnam de qué calle habla, ¿no? Si está pensando en las calles de Filadelfia o en las calles de Liniers o en las de Atenas, porque de seguro que son muy distintas, ni hablar el que vive, qué sé yo, en la isla del Tigre, ¿no es cierto? Su calle no tiene asfalto como en tantísimos barrios. Es decir, las calles no son iguales para todos. No me quiero extender mucho porque esto es muy obvio, pero eso nos lleva a pensar, bueno, los sentidos comunes difieren también de las comunidades, entonces hay más de un sentido común. Y eso nos lleva a un relativismo, ¿no es cierto? Un relativismo de corte sofista, quizás, eh, protagórico, por el cual ya no hay un sentido ahora en el sentido moderno que nos es común a todos, sino que hay muchos. Por eso, sentido común es un término contradictorio, porque se supone que habla de algo que nos es común a todos, a pesar de que hay tantos sentidos comunes como comunidades.